Qué alegría es para mí poder compartir con cada uno de ustedes estos fragmentos del estudio bíblico de cada domingo. Cómo me gustaría encontrarme presencialmente con usted aquí en nuestra iglesia, en la Vid. Son todos bienvenidos. Y mientras este sueño se me hace realidad, les voy a presentar 3 afirmaciones que hizo Jesús, afirmaciones traídas del cielo. Si usted logra interiorizarlas, caminará por esta vida con absoluta certeza, confianza y seguridad. Así que vamos con la primera afirmación y recuerde que nos encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y hoy a partir del versículo 19. Acompáñeme en la lectura. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En el momento en que Jesús hace esta afirmación, se encuentra haciendo defensa de su ministerio y de su naturaleza divina. Los maestros de la ley nunca aceptaron las afirmaciones de Jesús y nunca las aceptaron porque nunca creyeron en Él. El impresionante sermón de Jesús y las señales milagrosas que hacía provocaban como efecto un desplome peligroso de los fundamentos tradicionales de la época. Y la personalidad de Jesús íntegra nunca coincidía con las artimañas de los judíos de la época. Aunque estos judíos estaban acostumbrados a las prominentes figuras históricas de los profetas y en el momento resonaba potentemente la voz de Juan el Bautista, Jesús recibió un trato de ellos diferente. Era un trato hostil. Y mientras que el mensaje de Juan el Bautista los guiaba al arrepentimiento, a entrar al reino de los cielos por medio de esta puerta estrecha, ellos solo lograban aproximarse. Solo podían ver en Jesús una piedra de tropiezo. Esta piedra del ángulo de la que más adelante Pedro les grita sin ningún reparo a las autoridades de la ley. Lo podemos leer en Hechos capítulo 2. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. También Juan el Bautista señala públicamente a Jesús y públicamente afirma: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo afirmó, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y es chocante para los judíos de la época esta afirmación categórica que hace Jesús: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No vemos a Jesús como un hombre ambivalente, sino que vemos a Dios encarnado en toda propiedad, siempre reaccionando como administrador de su creación desde su multiforme gracia, Dios con nosotros. En esta primera afirmación, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Está expresando la procedencia de sus obras, la autoridad que soportan todos sus hechos, el propósito eterno de Dios cumpliéndose a perfección en el momento y por el inquebrantable designio divino. Cuando Jesús dice no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, de ninguna manera Jesús está hablando aquí de limitaciones que pudiese tener, sino más bien está exaltando el determinado propósito de la Trinidad. Cada paso que Jesús dio, cada lugar que visitó, cada palabra que salió de su boca, cada señal que hizo, todo fue una evidencia en la tierra de las determinaciones en el cielo. Antes de la fundación del mundo, Dios determinó, Dios se propuso y Dios ejecutó. En sus hechos no hubo improvisación.
tampoco impulsos emocionales o contingencias de último momento, de ninguna manera. A menudo abrimos nuestra boca y luego nos arrepentimos. Decimos cosas que no siempre salen bien, pero este no es el caso de Jesús. Él está inseparablemente ligado al Padre. El deseo del Padre es el deseo del Hijo. Los planes, los propósitos del Padre son la ejecución magistral del Hijo. ¿Cree usted que acaso Jesús se levantaba cada mañana pensando, oiga, bueno, ¿y qué haremos hoy? ¿Cree usted que Jesús se movía por practicidad, por estrategias, por conveniencia o por los resultados que le pudiese dejar el ir y visitar una aldea, sanar un enfermo o hacer una señal milagrosa? Los cristianos fallamos por esto, porque nuestros motivos no provienen del Padre. Así que a menudo oramos pidiendo a Dios que Él bendiga lo que nosotros determinamos y que Él haga nuestra voluntad. En lugar de esto deberíamos orar, Padre, hágase en mí tu voluntad. Cumple en mí tus propósitos. Guía mi vida, Señor. Sea yo una vasija de barro en tus manos. Vamos a la segunda afirmación que hace Jesús, y esto lo hallamos en el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escuchamos a los enfermos quejarse diciendo, si gozara de buena salud, sería muy feliz. Otros dicen, si tuviese suficiente dinero, sería más feliz. Otros afirman, si tuviera una bonita familia, sería feliz, y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la manera de pensar, de sentir y de experimentar el salmista la palabra de Dios en su vida? Él afirma, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Así que hoy quiero preguntarle, ¿le interesa a usted la palabra de Jesús? ¿Ama la palabra de Cristo? Le aseguro que la mayoría de los cristianos profesantes hoy en el mundo no han leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y tampoco han hecho un estudio serio de las Escrituras. Pero bueno, usted quizás me pregunta, ¿y acaso para un cristiano es necesario leer y estudiar las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis? Pues fíjese que Jesús nos da la respuesta a esta muy importante pregunta. Podemos leer sus palabras en el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Está hablando aquí de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia, también de los profetas mayores, menores y de los poéticos, del Antiguo Testamento. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Usted debe oír la palabra de Dios, conocer a Cristo bíblicamente, conocer quién es Él, cómo se ha dado a conocer. Oír y creer en Él. Creer en Jesús es seguirlo como su discípulo. Una buena manera de entender esta condición la escuchamos por el apóstol Pablo allá en la carta a los Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Santiago nos exhorta diciéndonos que la fe sin práctica, la fe sin obras, es muerta. Podemos leer en su carta, en el capítulo 2, versículo 18. Porque alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Oír a Jesús y creer en el que lo envió es entregarse completamente a Él como su discípulo, vivir en Él y bajo su ley. También podemos leer en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Oír a Jesús más creer en Él es igual a ser resucitado y estar eternamente con Él. Recuerde lo que Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escuche ahora la tercera afirmación categórica por parte de Jesús. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. La definición que nos provee la Biblia acerca del estado natural del hombre es de muerto espiritualmente. En el versículo 28 Jesús dijo que todos oirán su voz. Y en el versículo 29 dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. Pero una pregunta que usted puede hacerse en este momento es, según la afirmación de Jesús, ¿qué es hacer lo bueno como para obtener la salvación, la resurrección? Todas las preguntas que le hagamos a los textos bíblicos, siempre las responderá el texto bíblico. Así que leamos en Juan capítulo 3, versículo 36 en adelante. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El peor de todos los pecados, la manifestación más infame, el acto más cruel de todo ser humano es, entendiendo que ha sido creado por Dios a su imagen y a su semejanza, dotado de todo bien, recibiendo permanentemente la gracia del Creador, desprecia, le da la espalda, rechaza a Cristo. Es como si lo crucificara en su corazón, como si lo matara. Despreciar a Cristo es el acto más vil y pecaminoso. Todos los pecados atroces que hemos conocido o escuchado son solamente la materialización del peor de todos los pecados: el desprecio a aquel quien es el único camino, la verdad, la vida, la resurrección, Cristo. Jesús quiere que usted tenga vida y vida en abundancia, pero esta vida solo se encuentra en Él y a través de Él. Llénese de mucho ánimo en este momento y siga a Jesucristo. Sígalo a Él como un discípulo no pasivo, activo, no como un oidor olvidadizo, como un hacedor de sus enseñanzas. Porque solo Dios puede bendecir su vida, y eso es en Cristo Jesús. Como Cristo está unido al Padre, nosotros debemos estar unidos a Él, y Él viviendo en nosotros, a través de nosotros, podemos caminar por esta vida con absoluta certeza, confianza y seguridad. Piense en esto y ore conmigo en este momento. Precioso Padre, la única garantía que hallamos para nuestra vida es tu Hijo Jesucristo, y tú lo has provisto. Estamos agradecidos contigo. Hoy te pido, Señor, que por medio de esta disertación provoques en el corazón de los oyentes un corazón noble, un corazón arrepentido, un corazón de discípulo, un corazón de alguien que reconoce a Jesús como su Señor, lo ama, lo sigue. A tu nombre sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si usted ha logrado llegar hasta el final de este estudio bíblico, le felicito. Esa es una señal del amor por la palabra de Cristo Dios. Continuamos la próxima semana con nuestro estudio del Evangelio de Juan. No se lo pierda. Comparta este estudio bíblico con sus amigos, con sus más cercanos. Y la paz, el amor de Dios gobierne sus corazones en Cristo Jesús. Nos vemos.